Perdón, ya estoy grabando. Si todos los ingenieros logran aplicar lo que son las soluciones o los conceptos de soluciones, principalmente el concepto de concentración. Y si yo les pusiera, antes de iniciar la clase, quisiera ponerles este caso, ¿no? Que si yo les pusiera una solución en donde yo les digo, bueno, esta solución es 10% concentrado B sobre B, y esta solución es otra solución de 30% B sobre B, y las dos soluciones, pues su compuesto es HCl, ácido clorhídrico. Les preguntan, pues, cuál te va a quemar la piel? Aunque ustedes no sean ingenieros químicos o se dediquen al área de la química, ustedes deben de tener la facilidad de identificar, si ustedes ven un envase en donde les dice la concentración, les dice la cantidad, logren identificar si es un riesgo, cómo manejarlo, si deben de tener seguridad o no. Pues el HCl, creo que cuando hablamos de concentraciones porcentuales, es evidente, ¿no? Pues que mientras más concentrado o más porcentaje tenga, pues más concentrado está. Y es muy probable que si lo inhalo me va a tumbar, ¿no? Pero hay otros tipos de concentraciones que pues no es tan evidente o que no la manejamos en la vida cotidiana. Porcentaje sí. Les he puesto varios ejemplos cuando hice los videos de las prácticas. El vinagre, les dije que era ácido acético, del 3 al 6% de concentración. El alcohol les dije que era como el 70% en volumen. El agua oxigenada, que es el siguiente caso que voy a tocar. Imagínense el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Esa es su molécula. Comercialmente están del 2.5 al 3.5% en volumen. Quiere decir que cada 100 mililitros tiene de entre 2.5 a 3.5 mililitros de peróxido. Y no sé si ustedes han tenido contacto con agua oxigenada en sus manos. ¿Cómo les queda la piel? Les quedan algunos puntitos blancos, ¿no? Después de una exposición de mucho tiempo, se les pasa, ¿no? Que pasa eso. O pues a las mujeres o los hombres que se pintan el cabello van a notar que mientras más tiempo de exposición al peróxido, más de coloramiento del cuero cabelludo y del cabello también pasa, ¿no? Ahora imagínense en las industrias que utilizan procesos alimenticios, utilizan peróxido al 20%, que es 10 veces más la concentración que el agua oxigenada comercial, lo que nosotros tenemos en una farmacia. Eh, una vez tuve un estudiante que trabajaba en una empresa de desinfección de vegetales y uno de los análisis, bueno, hacían procesos de desinfección y exportaban e importaban vegetales, ¿no? Y en una parte de calidad tenía que trabajar con agua oxigenada para ver el nivel de microorganismos que tenía, bla, bla, bla. Entonces se le derramó el agua oxigenada, le cayó en su pantalón y se quemó las piernas, ¿no? Se quemó las piernas. Una quemadura, no de quemadura como flama, pero una quemadura de irritación. Es una quemadura química. Se le puso roja la piel, se tuvo que ir al baño, quitar el pantalón y pues lavarse, ¿no? Eso dura alrededor, dependiendo de la exposición, 2 a 3 semanas a que desaparezca la irritación. Y también una vez en un laboratorio me pasó que un estudiante, pues se le hizo fácil, le agarró el peróxido concentrado, y lo agarró con la mano, lo destapó y así directamente del recipiente al vaso de precipitado, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasó? Las manos se les pusieron blancas. Y se asustó y me dijo, profe, ¿qué pasó aquí? No, pues no pasa nada, hombre, nomás en 2 semanas se le va a quitar, se le van a caer las manos y así. Si todo más, no dije, no es cierto, oiga, nada más va a durar con las manos blancas un rato y ya después de un tiempo se va a calmar. Y sí, a la siguiente semana ya estaba bien, ¿no? No, no más logra destruir la pigmentación de la piel y irritarla, por lo tanto. Sí hay agua oxigenada para uso médico, así es. El removedor de pintura, pues tendría que ver qué usó usted, ¿no? Comúnmente se usa acetona diluida y la acetona es muy irritante. También ustedes, dependiendo del área en donde vayan a trabajar, van a manejar diferentes solventes. Y hay un montón. Ah, pintura de muebles. No, pues tendría que ver qué usó. O sea, qué producto químico era. Para decirle el efecto exacto, ¿no?
Y como les decía, les puedo dar muchos ejemplos de ingeniería, de todas ustedes como van a tronco común, van a de diferentes ingenierías. Les digo, el electrónico va a manejar solventes en la hora de que tenga que limpiar circuitos electrónicos. Sino generalmente se usa alcohol isopropílico, y el alcohol isopropílico se usa concentrado, no se usa diluido, con eso se limpian las superficies de electrónicos porque no tiene contenido de humedad y no puede provocar un cortocircuito. De ahí nos vamos a los solventes que usan, por ejemplo, los de ingeniería civil, usan diferentes mezclas de hidrocarburos para poder darle resistencia a diferentes materiales, como asfaltos, como cementos, etcétera, que son aditivos. Me puedo ir también a generar renovables, y les hablaría de los biocombustibles, que utilizan partes de la biomasa, ¿no? Ellos llevan una materia de biocombustibles y llevan materias de transferencia de masa, en donde les explica, ¿no? Qué soluciones, a qué concentraciones, cuántos moles, etc, etc. A los de bioingeniería ni se diga, ¿no? Ellos llevan un montón de química. Los industriales, pues ahí sí que es más del área de seguridad e higiene. A los industriales ellos aplicarían las partes de las soluciones, las concentraciones, para cuidar a sus trabajadores, para cuidar a su línea, y pues depende de dónde van a trabajar, es en donde van a aplicar ese conocimiento, porque imagínense que tengan que, en su proceso de producción, lleguen a un punto en donde tengan que limpiar un microchip con 10 mililitros de alcohol isopropílico, y el obrero, pues el, el trabajador lo tiene que hacer y el ingeniero industrial supervisa, ¿no? Y no prepararon bien la dilución y están metiendo más concentrada la solución para limpiar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber problema de calidad. Y me puedo ir a hablar de cada especificación para cada ingeniería, y lo más importante aquí es de que todos los ingenieros identifiquen lo que es concentración, qué es dilución, qué es soluto, qué es solvente, y saber qué riesgos provoca usarlos. Como les dije en la primera práctica, ¿no? Hay un botecito que dice la concentración, que dice si es riesgo, cómo manejarlo, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que voy a explicar es concentración, porque hay varias concentraciones químicas, ¿no? Ahora imagínense que yo les ponga ácido clorhídrico 1M, que todavía no la vemos, la vamos a ver esta unidad, y ácido clorhídrico 2M. M es molar, concentración molar. Y les pregunto, ¿no? ¿Cuál es más concentrada que una que otra? Nos dicen, bueno, pues ¿qué es molar? Y eso es lo que tenemos que responder en esta unidad, ¿no? Que ustedes se familiaricen con los conceptos de concentración, que se familiaricen con a manejar soluciones, y esta parte también si fuera un curso normal, ¿no? Un curso presencial, esta parte se complementa con el laboratorio, porque al mismo tiempo que estamos viendo estos conceptos en el laboratorio, lo estamos viendo a la par, pues, y estamos preparando soluciones con los cálculos que hacemos en clase. Entonces es muy divertido esta parte, creo que es en la única sección donde congenia el curso teórico con el curso práctico de laboratorio, y es un conocimiento general y básico para cualquier persona que trabaja en un laboratorio, ¿no? Si a alguno le toca trabajar en laboratorios de análisis de calidad, de la parte química de alimentos, tienen que manejar este tipo de conceptos, ¿no? Entonces vamos a empezar, que para poder asimilar lo que son concentraciones, lo que son las soluciones, lo primero que tenemos que identificar es cómo se compone una solución. Y una solución se compone de dos cosas, de soluto y de solvente. El soluto, y esto es para que lo anoten, ¿no? Es una especie química que se dispersa en un medio de disolución, siendo este o cualquier otra sustancia, ¿no? Es muy importante que sea otra sustancia, porque imagínense, el agua es el solvente universal. Generalmente en química y en todas las áreas se utiliza como solvente el agua, es el solvente universal, ¿no? También hay otro tipo de solventes, no digo que sea el único. Hay solventes, a veces hacen soluciones en base de alcohol, a veces hacen soluciones en base de hidrocarburos como acetona, como hexano, y hay un montón, ¿no? O sea, ya les dije, desde la segunda unidad, hay más de 20 millones de compuestos. Imagínense cuántos funcionan como solventes, ¿no? En fin, entonces, el soluto es lo que se agrega a un medio de dispersión, mientras que el solvente funciona como medio dispersante. Entonces, si lo vamos a dibujarlo,
Imaginemos que tuviéramos un recipiente, puede ser un vaso de precipitado, puede ser un tibor, puede ser cualquier cosa, ¿no? Vamos a dibujar un vasito. Imaginemos que tenemos un vaso que tiene una solución, un disolvente, y esto le vamos a llamar agua a la sección azul, ¿no? Y yo quiero agregar, como la práctica que hicieron, ¿no? Que estuve revisando y veo que les gustó, es el laboratorio virtual, que bueno que les gustó. Vamos a ver si las demás se pueden hacer así, pero no creo. Esta era una de las pocas que se puede. Y imaginemos que ponemos nitrato de sodio, ¿no? Entonces agregamos nitrato de sodio y se dispersa a lo largo del recipiente. El nitrato de sodio, como se dispersa a lo largo del solvente, se llama soluto. Mientras que el agua, como es el medio en donde se está dispersando el soluto, lo llamamos solvente o disolvente, como sea. También no solamente ocurren como forma líquida y sólida, también puede ser en forma gaseosa. Y yo les quiero poner otro caso en donde imaginemos que tenemos una fogata. Imaginemos una fogatita. Voy a poner unos tronquitos así. Pues yo soy muy malo dibujando, ¿no? Así que yo creo que más con imaginaciones que ustedes van a visualizar la fogata, ¿no? Entonces tenemos una fogata, más o menos así. Tenemos una fogatilla. Y lo que pasa de tener madera quemándose es una reacción de combustión, se los he platicado. Una reacción de combustión en donde en este caso la madera se quema, reacciona con oxígeno, produce energía en forma de calor, que sería esta parte, energía. Pero a la vez se descompone esta parte de la materia, la madera, y libera CO2, ¿no? CO2 en forma gaseosa, que es el humo negro que vemos que sale hacia afuera, ¿no? Entonces, ese humo tiene que tener un medio en donde se está transportando, porque no se transporta en el vacío. Se transporta en algo que se llama aire, ¿no? Lo que nosotros respiramos. Para este sistema, ¿quién es el soluto y quién es el solvente? Pues el aire está en todos lados, ¿no? Imaginemos que está en una nube de aire. El soluto sería Dígame. la madera. El soluto sería la madera. Bueno, tendríamos que especificar nuestro sistema, ¿no? Porque si tuviéramos una solución sólida, pues el solvente sería la tierra y el soluto la madera. Pero yo estoy hablando de este. Yo estoy hablando de este. Como les digo, el CO2 se transporta y se difunde a través del aire. Y ustedes imagínense cómo está una fogata, ¿no? Y la voy a poner más chiquita. Ahí voy a borrar esta línea. ¿Qué pasa cuando hacemos una fogata? Sale humo negro, ¿no? ¿Y dónde se difunde este humo negro? ¿Dónde se dispersa este humo negro? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? ¿En qué especie química? En el aire, así es. Entonces aquí el soluto sería el CO2 y el solvente o el medio de dispersión sería el aire. El aire, el aire está compuesto por dos componentes prioritarios, ¿no? Entonces es el O2 y el N2, el oxígeno y el nitrógeno. Nosotros respiramos oxígeno, pero la concentración de oxígeno en el aire es cerca del 20% nada más, mientras que la de nitrógeno es 79%. En otros gases es el 1%. Ese otros gases incluye los gases nobles y contaminantes. Si nosotros hiciéramos una muestra o tomáramos una muestra de este aire y la lleváramos a analizar y ver cuántos son sus porcentajes, ciertamente no va a tener estas concentraciones, ¿verdad?
va a tener concentraciones diferentes, donde probablemente, yo no sé, ¿no? Porque depende de muchas cosas, el oxígeno va a disminuir a un 15%, el nitrógeno también a un 74%, mientras que otros gases va a subir al 10%, al 11%, para que sumen 100, ¿no? Más o menos. ¿Por qué entonces disminuye? Porque la concentración está también definida como la cantidad de solvente en un espacio. En este espacio tiene un volumen y hubo una masa, bueno, el volumen lo voy a poner en rojo. Ese espacio tuvo un volumen y tuvo una masa de CO2 que creció. Esa masa se difundió en ese espacio y cambia la concentración de las especies. Por eso cuando una casa se está incendiando, pues uno no puede respirar, ¿no? Porque la concentración de oxígeno disminuye, aumenta la de concentración de estos y empezamos a batallar para respirar. O cuando están en una carne asada y están ahí tose y tose y luego dice, me duele la cabeza, me dio sueño. ¿Por qué? Porque pues empieza a cambiar la concentración del aire, ¿no? Mientras suba la concentración de CO2, hay menos oxígeno y nosotros batallamos para respirar. Por lo que si nosotros alteramos el soluto en un medio, estamos cambiando la concentración. Y la concentración no es más que la cantidad de soluto disperso en relación con la cantidad de solvente. Y hay muchísimas formas de expresar lo que es la concentración. Por ejemplo, gramos como un gramo, mililitros por litro, mol por litro, donde este mol lo vamos a estudiar esta clase, el día de hoy. Vamos a definir lo que es el mol y vamos a estudiar como unidad química que significa mol por litro o gramo por litro. ¿Qué me dice, por ejemplo, una solución de 100 gramos por litro? Quiere decir que va a haber 100 gramos de soluto en un litro de disolvente. Aquí, por ejemplo, gramos por gramo sería, no sé, 5 gramos de soluto en 100 gramos de disolvente. Mililitros por litro también sería lo mismo, ¿no? 100 mililitros en un litro de disolvente. Y el resultado de esa operación es la concentración. Entonces vamos a estudiar primero a otros conceptos básicos para entender lo que es el mol, porque la unidad de concentración común en química tiene que ver con unidades químicas, más que unidades físicas como gramo, mililitro, etc. Entonces, para definir el mol, primero tengo que explicarles lo que es masa atómica. Y la masa atómica es la cantidad de materia que tiene un mol de una especie química. Ahorita explico lo que es un mol. Un mol es una cantidad de átomos, ¿no? Bueno, una vez lo voy a explicar. Y el mol es la cantidad de sustancias, se define así, que se define como el número de Avogadro, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 partículas. Por ejemplo, un mol de hidrógeno contiene X, siendo X el número de Avogadro, átomos de hidrógeno. Entonces, para yo poder tener un mol de hidrógeno, yo necesito tener esta infinidad, es un número gigantesco de átomos de hidrógeno. Y la masa atómica es lo que tiene de masa esta cantidad de átomos que equivalen a un mol. Entonces el hidrógeno, por ejemplo, me tengo que ir a una tabla periódica y estudiando esto miraría que el hidrógeno tiene aquí atomic weight, pues peso atómico, tiene 1.008. Entonces el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. El punto 008 no lo usamos, no usamos 1. 1. ¿1 qué? A ver, déjenme poner el pizarrón. Entonces, 1 qué? El peso atómico viene dado por la cantidad de materia en relación a un mol de sustancia. Entonces, cantidad de materia, ¿qué unidades tiene? Serían gramos en relación a un mol de sustancia. ¿Qué unidad sería? Cantidad de sustancia.
o sea, mol. Entonces, el peso atómico tiene unidades de gramos por mol. O también tiene unidades, si me conviene a mí usarlas, de kilogramos por kilomol. O si yo quiero usar el sistema inglés, yo también puedo usar libra masa sobre libra mol. Las tres tendrían para el hidrógeno 1, 1 y 1. Porque la cantidad de materia no depende de las unidades. Ahora, si yo cambio de esta base a esta, yo tengo que hacer un factor de conversión. Por ejemplo, yo quiero hacer kilogramos por mol. Entonces tendría 1 gramo por mol. Y entonces hago mi factor de conversión, como lo vimos en la primera unidad. Decimos que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Eliminamos gramos con gramos y me queda que es 0.001 kilogramos por mol. Pero si yo multiplico para ser kilomoles, pues voy a llegar a tener 1 otra vez. Entonces se conserva, ¿no?, la propiedad de que nomás estamos cambiando la unidad y no la magnitud de la propiedad física o química en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, peso atómico tiene estas tres unidades. En realidad el peso atómico es adimensional, o sea, no tiene dimensiones, pero nosotros le ponemos las dimensiones correspondientes a cantidad de materia por mol de sustancia. La más común es esta, gramo mol. Así que si se hicieron bolas con todo lo que expliqué, pues quédense con eso, ¿no? Unidades, gramo mol. ¿Ok? Bueno, entonces, pues eso ya quedó, masa atómica, mol, y la masa molecular sería la suma de las masas atómicas de los constituyentes elementales. Entonces, si nos vamos otra vez acá, imaginemos que quiero calcular la masa molecular del agua. Y decimos que el agua pues tiene dos constituyentes elementales, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuál sería su peso atómico? Bueno, el del hidrógeno ya se los dije, que es 1 gramo mol. Y el del oxígeno, ¿cuánto es? Nos vamos a nuestra tabla periódica y el oxígeno está acá. Es 15.999, en realidad yo uso 16, pueden redondear porque es 16 prácticamente, 16 gramos mol. Entonces, para obtener el peso molecular o masa molecular, es lo mismo. Yo le digo peso molecular por convención mía. A mí me gusta decirle peso molecular. Lo indicamos como PM. Entonces decimos peso molecular del agua, subíndice indicando la sustancia que es, sería la suma de los pesos atómicos de las especies elementales que constituyen a la molécula. En este caso sería el hidrógeno, pero hay dos hidrógenos. Entonces sería 2 veces 1 más, nomás hay un oxígeno, 16. Y si sumamos esto, ¿cuánto nos da? 18, ¿no? ¿Qué unidades? Gramos mol. ¿Ok? ¿Y por qué gramos mol? Pues porque si ustedes suman 1 metro más 2 metros más 5 metros, ¿cuántos metros tienen? Pues aquí no hicimos ninguna conversión de unidades, estamos sumando las mismas unidades, por lo tanto vamos a tener gramos mol, o la unidad que decidamos usar. Si quieren usar kilogramo, kilomol, pues también, que también es la segunda más común. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular el peso molecular del cloruro de plata, de aluminio, tendríamos que determinar primero los constituyentes, ¿no? Tendríamos aluminio, tendríamos cloro, y buscar el peso atómico. Entonces nos vamos a nuestra tabla periódica y vemos que el aluminio está aquí, tiene 26.98 gramos mol, y el cloro
Entonces, si me lo sé de memoria, es 35.45, ahí está. 35.45 gramos mol. Entonces ya vamos a resolverlo, ¿no? Entonces vamos para acá. Y estando aquí, vemos cómo, permítanme, ahí está, cómo podemos sumarlo para obtener el peso molecular del cloruro de aluminio. Entonces, en este caso, pues simplemente lo sumamos, ¿no? A ver si ustedes lo hacen más rápido que yo, pónganse a sumarlos. A partir de esta unidad cambia mucho la dinámica del curso. El curso se vuelve meramente cálculos y entender álgebra y esas cosas. Y ya dejamos un poco atrás lo que es la teoría y aprenderse conceptos, etcétera, ¿no? Desde aquí en adelante, hasta que acabemos el curso, son más tabla periódica, sacar pesos atómicos, moleculares, cálculos, etcétera. Así que vamos a necesitar que ustedes tengan su calculadora. Y como ven, su compañero Miguel ya lo resolvió. Les da eso, 133.33. Ajá, no olviden las unidades, ¿no? Gramos mol. Así es. ¿Ven? Como pueden ver, determinar pesos moleculares en realidad es muy sencillo. Ahora imaginemos que yo digo, tienes 0.5 moles de cloruro de aluminio. ¿Cuántos gramos son? Ahora, si se recuerdan de la definición, la masa atómica es la cantidad de materia que tiene un mol de sustancia, ¿no? Un mol de especie elemental. Ese es el peso atómico. Cantidad de materia por mol. Si yo ya tengo los moles y tengo el factor de conversión para convertir entre masa y mol, que es hablando de como factores de conversión esto, yo puedo convertir moles a gramos indistintamente utilizando el peso atómico molecular como factor de conversión. Factor de conversión. Idéntico como lo hemos venido haciendo en todo el curso. ¿Qué hago? Pues multiplico debido como vea pertinente para obtener las unidades que yo busco. Aquí me están pidiendo gramos. Entonces yo tengo moles como base de cálculo. Iniciaríamos a partir de ahí. Yo ya tengo mi factor de conversión, que es como cambiar de metros a centímetros. Y lo vamos a aplicar ahora, pero va a tener de moles a gramos. Entonces decimos que X gramos de cloruro de aluminio va a ser igual a nuestra base de cálculo, que son 0.5 moles de cloruro de aluminio, que multiplican a nuestro factor de conversión, que es este, el peso molecular. Decimos que como yo tengo moles acá, vamos a poner moles abajo, ¿no? Y lo estoy buscando gramos, pondría gramos arriba. Entonces serían 133.33 gramos entre un mol. ¿De quién? De cloruro de aluminio. Cloruro de aluminio. ¿Y cuánto nos da esto? 66.66 gramos de AlCl3. Entonces, aquí la experiencia es de que la importancia de nosotros identificar el concepto de masa atómica o masa molecular es que es un factor de conversión para poder identificar de moles a gramos y de gramos a moles, indistintamente, porque nos sirve como una relación para obtener una cantidad o de sustancia, dependiendo de si tenemos masa, o de materia, dependiendo si tenemos moles. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Quedó claro? Ok, entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios. Son muy sencillos, la verdad, son un par de conversiones, pero ahora con química. Conversiones químicas, ¿no? Dígame, Alondra. Si les quedó claro, hagan el primero.
Ah, ok. Entonces, bueno, tómale fotillo. Hago un screenshot o tómale foto, no sé, prefiere usted, pero puede hacerlo. También me regreso al de atrás. O ese ya. Ok. Entonces vamos a resolver el primero. Hablamos del helio, ¿no? El helio es un gas valioso que se utiliza en la industria y en investigación, en la que se requiere baja temperatura, en tanques para buceo profundo y para inflar globos. Ustedes conocen la aplicación más común del helio, es el gas que se utiliza para inflar globos y que flota por ser menos denso que el aire, ¿no? De hecho, ustedes lo pueden comprobar. Fíjense, el peso atómico del helio es 4 y el del oxígeno es 16 y el del nitrógeno 14. Les decía que era una mezcla, ¿no?, de estos dos gases. De todos modos, mayoritariamente va a ser entre arriba de 14, por lo que, y este tiene 4. Entonces este es menos, tiene menos masa que este, es más ligero, ¿no? Por eso flota. Ok, entonces regresando acá. Nos dice que cuántos moles de helio hay en 6.46 gramos de helio. ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Se lo avientan ustedes solitos? Les quedó, me dijeron que les quedó claro, así que échenselo, tienen 2 minutos, la verdad es una multiplicación literal. En lo que yo paso lista, porque ya no entran a las clases, ¿no? No es cierto, no paso lista porque de todos modos el Blackboard me da el reporte. Me sale un reporte de 2 hojas porque entran y salen. No sé por qué entran y salen tanto. Supongo que por su internet o algo así. ¿Pudieron? ¿Pudieron hacer este? Tenemos 6.46 gramos y queremos determinar moles. Es importante que definan qué quieren hacer. Lo primero que les conviene hacer es ir a su tabla periódica y ver el peso atómico del helio. Y ahorita les acabo de decir que es 4, ¿no? Si no me creen, abrimos nuestra tablita periódica y dice 4 ahí. Ahí lo ven. Entonces tenemos 4. No es necesario que pongan el 0026, muy bajo la verdad. 4.00 gramos mol. ¿Por qué decidí usar gramos? Bueno, porque aquí me dicen, me preguntan por gramos, ¿no? Entonces yo puedo usar gramos. Entonces, aquí ya nada más aplico una conversión para convertir de gramos a moles. ¿Y cuánto les da? 25. No, hay que hacer bien la conversión, ¿no? Es muchísimo cantidad de materia. 1.6, sí, así es. Ese es. Si ustedes... por eso es importante que hagan análisis dimensional, ¿eh? O sea, no por nada hicimos todo un taller para aprender a hacer análisis dimensional. Porque esta unidad y la que sigue es puro hacer esto. Toda la clase. ¿Ok? Entonces, si pusiéramos cuántos moles hay de helio, empezaríamos con nuestra base de cálculo que son 6.46 gramos. Y tendríamos gramos abajo, ¿no? Esto iría abajo. 4 gramos son un mol. Porque yo quiero moles arriba. Porque estoy buscando moles. Entonces esto se elimina. Y me da 6.46 entre 4, que es lo que tiene ahí Kevin, ¿no? Y Alondra. 1.61 gramos, perdón, moles. Y ahí terminamos.
También si ustedes, porque a veces dicen, profe, es que usted lo enseña bien difícil y que sabe que ya me han dicho como tres. No sé, si ustedes se les hace muy complicado hacer una simple conversión, pues hagan una regla de tres, ¿no? Yo no sé usar reglas de tres, la verdad. Tengo años que no uso una regla de tres, pero pueden usarlo ustedes, ¿no? ¿Cómo era? Si 4 gramos es un mol, eh, X mol 6.46 gramos, ¿no? Algo así. La verdad les digo, yo no uso esto porque es un enredadero, pero pues si a ustedes les gusta, pues háganlo, ¿no? Yo prefiero orden, sobre todo porque después ustedes tienen que hacer bastantes operaciones de conversión y hacer como 5 reglas de 3 en un espacio, pues digo, esto no es ingeniería, ¿no? Entonces prefiero usar conversiones. Ok, entonces pudieron hacer ese, ¿no? Ahora el segundo, ¿cuántos moles de magnesio hay en 87.3 gramos de magnesio? Ok, aviéntenselo. Profe, para no abrir las tablas, ¿cuál es el numerito del magnesio? ¿Me lo puede decir por fin? Sí, es este, miren. 24.35. Gracias. ¿Ya lo resolvieron? Sí, eso es. Sería 83, 87.3 entre 24.3, ¿no? Sí, les debería de quedar algo así. Este es el de arriba. Les debería de quedar, pues sí, 24 por 3, más o menos. 3.59 tiene la luna, le voy a creer a ella. Bueno. Como ven, es muy fácil, o sea, no es más ciencia este asunto. A ver, pero ahora háganlo al revés. El zinc es un metal plateado que se utiliza para fabricar latón, recubrir hierro y prevenir corrosión, ¿no? Ustedes han visto ese tipo de zinc o recubrimientos de zinc en sus lavabos, en sus cebollas de regadera. Es como una superficie así brillosa que se supone que previene la corrosión, pero no dura mucho, ¿no? Nos pregunta cuántos gramos de zinc hay en 0.356 moles de zinc. Entonces, a ver, resuélvanlo y miraremos cuánto hay. Y el último sería el del plomo, ¿no? Como Alondra no quiere abrir la tabla, le voy a poner el del zinc. Ahí está, miren, zinc. 65. 65.38. Igual, pues aquí está el del plomo, ¿no? 23.27. Tenemos punto, ajá, más. Eso es. ¿Puedo poner Ya el del plomo. los ejercicios? Sí. El del plomo, ¿cuánto les da? El plomo era 200. ¿200 qué?
207.2. A ver, resuélvanlo. Plomo 207. 2500, ajá. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces ya pueden ir agarrando práctica con esto. Como pueden ver, es muy fácil convertir de gramos a moles y de moles a gramos. Y aquí son puros compuestos elementos, digo, puros elementos, ¿no? No son compuestos, son elementos. Puras sustancias elementales. ¿Alguien no pudo llegar a los valores en esta parte del ejercicio 1? ¿Alguien no pudo? ¿Alguien se trabó? ¿Alguien se atoró? Pues está grabándose. Lo voy a subir a YouTube. No sé si a eso se refiere. Ah, se refiere como a actividad. No, pues es parte de su ensayo, ¿no? De su aprendizaje en clase. No les pido que suban los apuntes al Blackboard, así que pues no. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene dudas? ¿No? Andan muy serios hoy. Están enojados o no sé qué onda. Bueno, No, profe, todo entonces bien. vamos a la... ¿Todo bien? Ok. Vamos a la parte 2. Y aquí vamos a practicar lo que es calcular las masas moleculares en combinado con lo de atrás. Sí, parece que están enojados, ve. Ya Omar saque lo que trae adentro, ¿no? Aquí podemos comentarlo y hará una conciliación favorece, favorable para las dos partes, ¿no? Y que podamos seguir con este curso. Bueno, pues sí se está grabando, ¿eh? Ok, entonces vamos a determinar la primera. Masa molecular. Imagínense editarlo. Editar todos los videos está difícil. Vamos a calcular la masa molecular de cada uno de los siguientes compuestos. Dióxido de azufre y cafeína. Entonces ahí la cafeína es un compuesto orgánico. Ahí les encanta a ustedes en una tacita de café. Y esa es la estructura, ¿no? La fórmula. Por eso esta unidad se llama fórmula y soluciones. Porque aquí vamos a empezar a ver más fórmulas, vamos a empezar a ver más compuestos. Y vamos a empezar a tener relación con ellos, ¿no? Entonces, primero quiero que ustedes calculen la masa molecular, que les hago otra vez el hincapié. La masa molecular es lo mismo que el peso molecular. Yo le digo peso molecular, porque a mí me gusta. No sé, me gusta, así me eduqué, ¿no? Diciéndole peso molecular. Entonces, en el ejercicio 2, vamos a analizar lo que es peso molecular, ¿no? Es el inciso A, SO2, inciso B. Muy bien, ese sería el inciso A. Digo, para la parte 1. ¿Y cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos aquí? No se tiene que sacar el numerito de la tabla, profe, y de cada uno se multiplica por... Ay, es que esto lo miré en la prepa, no me acuerdo bien. Se No, sí, multiplica. efectivamente lo veo. Este es el azufre y el oxígeno. Para la masa molecular sería la suma de los dos y se multiplica por la cantidad de átomos que tenga la molécula. Entonces, en este caso el SO2 pues tiene dos oxígenos, ¿no? Sería dos veces oxígeno y un azufre. La suma de eso les daría la masa molecular. Así como lo hice ahorita con el agua, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces, para el inciso A, tenemos que el azufre vale 32 gramos mol. Para el oxígeno vale 16 gramos mol. Y el peso molecular del SO2 es igual a 32 más... Sí, eso es lo que ustedes tienen, ¿no? Dos veces el 16. Ustedes pusieron 15.99, por eso les va a dar diferente a mí. Pues yo pondría 64 gramos. Bueno.
Y ese sería el resultado. Ahora hagan el de la cafeína. El de la cafeína, que es una molécula un poco más grande, que está como presente en una bebida muy común, la bebida más tomada a nivel mundial, el café. ¿A quién no le gusta el café? No, fue rápido usted, Sergio. Creo que ya Sergio dice que el peso molecular de la cafeína es 194. No, 194. Pero vamos a ver cuál está bien, porque aquí ya Miguel me dio otro valor del peso molecular y él dice que es 226.196. Entonces, ¿cuál es? Aquí tienen que determinar el peso atómico de cada uno de ellos, ¿no? El chon. Yo me lo sé de memoria, el carbono es 12, el hidrógeno es 1, ya les había dicho, el oxígeno es 16 y el nitrógeno es 14. Todos vamos a usar gramos mol. El otro Sergio también dice que es 194. Entonces, ¿a quién le creo? El peso molecular de la cafeína. Le pongo C de cafeína, ¿no? No, no importa, ¿eh? Yo nomás por practicidad a veces los redondeo o se los quito, ¿no? En otros sí importa, por ejemplo, con el cloro yo no le puedo redondear el punto 45, ¿no? Y por el cloro no se lo puedo redondear, pero el nitrógeno, pues yo le puedo redondear el 14 a 007, pues a 14, ¿no? El oxígeno 16, el flúor a 19, etcétera. Pero hay unos que no están cerca, por ejemplo, el paladio, el oro, el plomo, el punto 2, yo no le puedo redondear ese valor. ¿Ok? Pero si ya está cerca del 0, del 1 o de la unidad, pues se puede, ¿no? Entonces, pues creo que todos coinciden que es 194. Y sí, eso es, ¿no? 194. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos uno más? Que sería el del metano. Y con ese los otros dos se los dejo de tarea para que mañana los traigan resueltos y los veamos en clase, no para que los suban, ¿ok? Para que los hagan en su cuaderno, tengan el apunte, tengan la práctica y mañana los comentamos. Si nadie hizo nada, la verdad es que yo me lo voy a saltar, ¿eh? Así que vamos a hacerle el metano y terminamos por hoy. El metano, ya habíamos hablado del metano cuando vimos la estructura de Lewis, es el principal componente del gas natural. Y nos pregunta que cuántos moles de metano hay en 6.07 gramos de metano. Entonces tenemos que en el 2, CH4, y tenemos una masa de CH4 de 6.07 gramos. Ok, si resolvemos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Con todo lo que hemos visto hasta este momento, que son 20 minutos de clase. Más fue teoría. Masa atómica. Ok, muy bien. Primero determinamos la masa atómica del carbono y del hidrógeno. El carbono les dije que era 12 y del hidrógeno es 1. Y luego nos piden X moles, ¿no? Luego, ¿qué hago? TikTok. ¿No tienen TikTok ustedes? ¿Puedes poner preguntas, por favor? Sí. Pues parece que ya lo resolvieron, ¿no? ¿Cuántos moles? No, no puede haber tantos moles.
No puede haber tantos moles en 6 gramos. 97 moles, estamos hablando de muchísima cantidad. Muchísima. Acuérdense, ahorita eran 12 moles de plomo y eran 2.500 gramos de plomo, son 2.5 kilos. Aquí no tendremos el mismo valor de peso molecular. Ok, entonces vamos a ver cuántos moles son. Primero lo que tienen que determinar ustedes es la masa molecular, ¿no? Del metano. Ya les puse las masas atómicas. Determinan la masa molecular. ¿Cómo les quedaría el peso molecular? Bueno, espero que el que pidió las preguntas ya me deje poner el pizarroncito. ¿Cómo les quedó el peso molecular primero? No, pues tampoco es de adivinar. Vamos a ver. Peso molecular. Y luego me dicen lo demás. Si me están diciendo .37 el peso molecular, está mal. 16. Ok. Está bien, 16 gramos mol. Entonces de ahí ya ustedes parten en la conversión. Entonces, estamos buscando moles, ¿no? X mol de CH4. Entonces, nuestra base de cálculo son 6 gramos que tenemos. Y de aquí aplicamos los 16. Entonces son 16 entre 16. ¿Y cuánto les da? Es un mol. Y eso es, ¿no? 0. Lo que dice Daniel, creo que eso es. Moles, perdón. ¿Sí pudieron llegar a esto? En el estudio Ya decía 198 gramos, ¿no? 198 gramos. Ah, caray. Me equivoqué yo. Puedo poner- 6.07, ¿no? Oh, yo agarré, le estaba haciendo el de abajo, yo. Agarré el número de abajo por accidente. Ah, ok. Ok, entonces, si llegaron a eso, ustedes están bien trineados, sí son ingenieros. Entonces, resuélvanme los otros dos de tarea. Nada más háganlos ahí en su cuadernillo, no les lleva ni 10 minutos hacer esto, yo creo, la realidad. Y mañana los vemos en unos 5 minutos, si alguien tuvo dudas o no, lo resolvemos. Y si no, pues seguimos con la clase, ¿no? Mañana vamos a empezar a ver concentraciones. La calendarización de esta clase es, voy a dejar de grabar, porque ya se acabó la clase. Nada más les digo